Hola, ¿cómo están? Bueno, paso por acá para leerles las primeras páginas de Salvatierra, de Pedro Mayral. El cuadro, su reproducción, está en el Museo Roel, a lo largo de un gran pasillo curvo y subterráneo que comunica el viejo edificio con el nuevo pabellón. Al bajar las escaleras uno cree haber llegado a un acuario, pero toda la pared interna de casi 30 metros, el cuadro va pasando como un río. Contra la pared opuesta hay un banco donde la gente se sienta a descansar y mira pasar el cuadro lentamente. Tarda un día en completar su ciclo. Son casi 4 kilómetros de imágenes que se mueven despacio de derecha a izquierda. Si digo que mi padre tardó 60 años en pintarlo, parece como si se hubiese impuesto la tarea de completar una obra gigante. Es más justo decir que lo pintó a lo largo de 60 años. Este mito que se está armando en torno de la figura de Salvatierra nace a raíz de su silencio. Es decir, de su mudez, de su vida anónima, de la larga existencia secreta de su obra y de la desaparición casi total de ella. El hecho de que haya sobrevivido una sola tela hace que esa única pieza valga muchísimo más. El hecho de que él no haya dado entrevistas, ni haya dejado nada escrito acerca de su pintura, ni haya participado de la vida cultural, ni haya expuesto nunca, hace que los curadores y críticos puedan llenar ese silencio con las opiniones y teorías más diversas. Leí que un crítico lo calificaba como art brut, un arte realizado de un modo absolutamente ingenuo y autodidacta, sin intención artística. Otro crítico hablaba de la evidente influencia de los luministas españoles de Mallorca en la obra de Salvatierra. De ser así, el camino que tuvo que recorrer esa influencia es largo, pero no imposible. De los luministas españoles a Bernaldo de Quirós a su amigo y alumno Herbert Holt, y de Holt a Salvatierra. Otro mencionó semejanzas con el emakimono, esos largos dibujos enrollados propios del arte chino y japonés. Es cierto que Salvatierra había visto uno de esos dibujos, pero también es cierto que ya había desarrollado su técnica de la continuidad antes de verlo. Estas aclaraciones no tienen importancia. Si me pusiera a desmentir los errores en los que se está diciendo y escribiendo acerca de mi padre, no tendría tiempo para hacer otra cosa. Tengo que acostumbrarme a que la obra de Salvatierra ya no es más nuestra, me refiero a mi familia, y que ahora otros la ven, otros la miran, la interpretan, la malinterpretan, la critican y de algún modo se la apropian. Así debe ser. También entiendo que la ausencia del autor mejora la obra, no solo por su muerte, sino también por el silencio al que me refería antes. El hecho de que el autor no esté presente, incomodando entre el espectador y la obra, hace que el espectador pueda disfrutarla con mayor libertad. En este sentido, el caso de Salvatierra es bastante extremo. Por ejemplo, en todo el cuadro no hay un solo autorretrato. Él no aparece en su propia pintura. En esa suerte de diario personal en imágenes no figura él mismo. Es como escribir una autobiografía en la que uno no esté. Y algo curioso, el cuadro no tiene firma. Aunque esto quizá no sea tan raro, al fin y al cabo, ¿de dónde ponerle la firma a una obra de ese tamaño? Entre las falsedades que surgieron junto con la popularidad post-mortem de mi padre, la que más me cuesta tolerar es la aparición de los supuestos amigos y conocidos. Sobre todo teniendo en cuenta que casi nadie en Barrancales sabía que Salvatierra pintaba, y que a los pocos que sabían no les interesaba. Hace un par de semanas vi un documental donde estaban hablando para las cámaras varios ilustres desconocidos de Barrancales, con subtítulos en francés, contando anécdotas sobre él, su carácter, su manera de trabajar. También aparecían mis tías, que lo despreciaban, un secretario de Cultura de la provincia que desdeñó la obra durante años y hasta la viuda del doctor Dávila, que no me quiso abrir la puerta cuando fui a visitarla.
todos muy bien peinados, decentes, contando anécdotas falsas o verdaderas sobre mi padre. Si por lo menos los hubiesen entrevistado a Jordán o a Aldo, habría sido más honesto. A los 9 años, Salvatierra tuvo un accidente mientras paseaba a caballo con sus primos por un palmeral cerca del río. Salvatierra montaba un tordillo de pelaje tormentoso. Así lo pintó siempre, como una amenaza que reaparece cada tanto a lo largo de su pintura, un caballo cuyo pelaje se confunde con el cielo gris y pesado. El animal se espantó en pleno galope. En los corcovos Salvatierra cayó y quedó enganchado del estribo, colgado entre las patas del tordillo que huyó entre los árboles. Las patadas y los pisotones le rompieron el cráneo y la mandíbula y le dislocaron la cadera. Sus primos lo encontraron media hora después, dentro del monte, todavía colgado del caballo que pastaba tranquilo detrás de un espinillo. Mi tío solía contar que lo llevaron de vuelta despacio y llorando, creyendo que estaba muerto. Lo salvó la cocinera, una vieja tuerta, que lo abrigó, le lavó las heridas con algún menjunje de hojas, lo vendó con ropa limpia y lo metió en la cama, hablándole al oído. Cuando mis abuelos volvieron del pueblo y lo vieron así, mi abuela se desmayó. Recién al día siguiente apareció en Sulky un médico borracho que por suerte ni lo tocó a Salvatierra. Solo dijo, hay que esperar. Y siguió llegando cada 3 días, más para tomarse el vino del almuerzo que para ver al enfermo. Nunca pude averiguar el nombre de ese médico, pero fue él quien hizo algo fundamental en la vida de mi padre. No solo lo dejó sanar sin someterlo a los sangrados y los baños helados que aconsejaba la medicina de la época, sino que al ver que mejoraba, le recaló unas acuarelas inglesas que llegaban en barco desde el Paraguay. Después del accidente, Salvatierra no volvió a hablar. Podía oír, pero no hablar. Nunca supimos si su mudez se debía a causas físicas o psicológicas, o a una combinación de ambas. Los intentos por curarlo fueron más bien caseros. Por ejemplo, le dejaban un vaso de agua en un lugar donde lo pudiera ver pero no alcanzar, y le decían que no se lo darían hasta que dijera agua. Pero no lograron nada. Aunque lo torturaba la sed, Salvatierra no pronunciaba una sola palabra. Lo que sí lograron fue que dibujara lo que quería. Después, con las acuarelas, empezó a pintar. Los dibujos de ese tiempo no se conservan. De hecho, al comenzar a los 20 años la gran tela, él mismo quemó toda su obra anterior. Según contaban, mientras se recuperaba, le ubicaban la cama bajo la glorieta y él dibujaba pájaros, perros, insectos y hacía retratos furtivos de sus primas adolescentes y de sus tías cincuentonas que tomaban limonada fresca a la sombra de la media tarde. Su periodo de convalecencia y su mudez lo ubicaron al margen del papel establecido para los pujantes hombres sanos de la familia, y lo libraron de las grandes expectativas de su padre español. Mi abuelo, Rafael Salvatierra, y su hermano Pablo habían llegado a la Argentina a los 20 años, habían trabajado como chacareros en Concepción del Uruguay, después como encargados de campos en Colón, y más tarde, pasados los 40 años, habían podido comprar unas tierras arenosas que nadie quería en la zona de Barrancales. Durante las cenas, mi abuelo, con un gesto que abarcaba el gran comedor pero que pretendía incluir las leguas de campo que lo rodeaban, solía decirles a sus hijos: yo empecé en la pobreza total y llegué hasta esto. Ustedes empiezan aquí, vamos a ver hasta dónde llegan. Las patadas del tordillo libraron a mi padre de ese mandato desafiante. Pasó a ser el mudito, el tonto de la familia. Lo dejaban estar entre las mujeres sin exigirle las demostraciones de virilidad que se les exigían a los otros varones, como tirar con la escopeta, enlazar o jinetear terneros. Paseaba con sus primas que lo llevaban y lo traían, lo tenían como un muñeco, jugaban con él a la maestra y le enseñaban cuanto sabían.
Lo forzaban a escribir para que no olvidara el abecedario, lo hacían comunicarse con ellas anotando palabras en una pizarra y se bañaban con él en el río. Mi tía Dolores contaba que entre los sauces de la orilla, cuando las chicas se cambiaban para meterse al agua, lo obligaban a darse vuelta. Él aplaudía una vez, era su manera de preguntar si ya podía mirar, y le decían que no. Al rato volvía a aplaudir y le volvían a decir que no se le ocurriera darse vuelta, hasta que se oían las risas y él se daba vuelta y veía a sus primas ya dentro del agua. Esta broma lo debe haber torturado a Salvatierra, porque en la obra aparecen con frecuencia chicas adolescentes cambiándose en la luz verde de los sauces de la costa. Chicas manchadas de sol, apuradas por el pudor de la desnudez. Sin duda las pintaba porque necesitaba ver de una vez por todas esas escenas que habían sucedido a sus espaldas y que no había podido mirar. Esa intimidad luminosa, tan cercana y sin embargo prohibida. Si Salvatierra nos hubiese pedido a mi hermano y a mí que nos ocupáramos de su obra después de su muerte, probablemente no lo habríamos hecho. O quizás sí, pero con menos ganas. En cambio, el día antes de morir en el hospital de Barrancales, cuando Luis, mi hermano, le preguntó: «Papá, ¿qué hacemos con la tela?», él sonrió, moviendo el brazo con ese gesto despreocupado de tirar algo hacia atrás, hacia el pasado, como diciendo: «No importa, yo disfruté». Después se puso el dedo índice bajo el ojo y la señaló apenas a mamá, que estaba de espaldas abriendo las cortinas. Fue un gesto que yo entendí como: «Ojo con mamá, cuídenla», o algo así. No volvimos a preguntarle sobre el cuadro. Parecía que lo importante para él había sido pintarlo, no le interesaba lo demás. Lo que nosotros decidiéramos estaría bien. Mi padre murió a la madrugada del día siguiente, durmiendo tranquilo. Tiempo después, cuando Luis y yo decidimos empezar a ocuparnos del cuadro, lo primero que hicimos fue hablar con su viejo amigo, el doctor Dávila, que había sido nuestro pediatra y que a pesar de sus años todavía conservaba algunos contactos en la gobernación. Él nos aconsejó que solicitáramos un subsidio para hacer un pequeño museo. Redactó varias cartas a la gobernación en las que hacía hincapié en la calidad, la dimensión de la obra y el valor que tenía como documento de las costumbres y de la gente de una época y una región. Así, logró que se considerara el cuadro patrimonio cultural de la provincia. Pero la ayuda necesaria para crear una fundación nunca llegó. Ni siquiera fue alguien de la intendencia a ver de qué se trataba la obra. Solo teníamos el título. Una serie de papeles oficiales con sellos y firmas ribeteadas que, en lugar de ayudarnos, terminaron siendo una pesadilla burocrática. Pasó un tiempo sin que pudiéramos hacer nada. A mamá ni le mencionamos el tema porque no quisimos remover ese pasado, o desenrollarlo más bien. Delante de ella, nos parecía que le podía resultar doloroso. No fue una decisión conversada con mi hermano, simplemente sucedió así. Mis padres siempre fueron muy compañeros y al morir él, mi madre soportó su ausencia con un silencio resignado y lúcido que no nos atrevimos a interrumpir. Murieron con 2 años de diferencia. Mamá nunca supo que teníamos intenciones de sacar el cuadro a la luz y ella jamás tocó el tema. Lo único que mencionó una vez fue que el dueño del supermercado construido hacía poco junto al galpón le había hecho una oferta para comprarle el terreno y que ella la había rechazado. El mismo día del entierro de mamá, una vez librados de las tías y los pésames, nos escapamos con Luis y pasamos con su auto por el galpón. Hacía años que no entrábamos en ese lugar. Vimos que en el terreno de atrás, donde antes había habido un cañaveral, ahora estaba el supermercado. El galpón seguía teniendo la misma puerta corrediza. «¿Entramos?», dijo Luis. Estuvimos dudando un rato hasta que estacionamos el auto y bajamos. Nos llamó la atención que la puerta estuviese sin candado. La abrimos. Entramos como en un templo, como pidiéndole permiso al fantasma de Salvatierra.
Ahí estaban los rollos de la tela, prolijamente colgados a lo largo de las vigas. Los contamos, eran más de 70. La vida entera de un hombre. Todo su tiempo, ahí, ovillado, escondido. ¿Qué vamos a hacer?, le dije a Luis. Los rollos colgaban sobre nuestras cabezas. Nos esperaba una tarea enorme. ¿Cuántos metros habrá? Luis, mirando para arriba, acomodándose los anteojos, dijo: kilómetros, varios kilómetros. Conocíamos algunas partes de la obra, especialmente el período en que nosotros lo habíamos ayudado con la preparación de la tela. Pero muchas veces, a puertas cerradas, Salvatierra pintaba tramos que luego quedaban enrollados y no llegábamos a ver. Ahora teníamos delante, sin restricciones, la totalidad de su obra, sus colores, sus secretos y sus hazañas. Creo que sentíamos una gran curiosidad, pero también estábamos intimidados, calculando lo enorme del trabajo. Éramos 2 cuarentones ahí paralizados, exhalando vapor en el frío del galpón, con las manos dentro del sobretodo. De pronto escuchamos una voz empacada. ¿Qué buscaban? Vimos a un hombre petizo y peludo con un fierro en la mano. Les dijimos quiénes éramos. Él también se presentó, ya más tranquilo. Era Aldo, un ayudante que había contratado Salvatierra los últimos años para hacer el trabajo que habíamos dejado de hacer nosotros cuando nos fuimos a Buenos Aires. Nos habíamos visto apenas un par de veces. Tardó en reconocernos y nosotros en reconocerlo a él. Ahora parecía un tipo hosco, medio intratable. Nos contó que mamá, cuando murió Salvatierra, había dejado de pagarle, pero que él seguía yendo al galpón porque guardaba algunas cosas suyas ahí, y de paso revisaba goteras y agregaba veneno contra las ratas. Nos explicó que semanas atrás había visto a 2 hombres que rondaban el galpón tratando de forzar la entrada. Por eso ahora estaba alerta y con el fierro en la mano. Vimos que en un rincón había un catre y un cajón con una vela apagada. También había una canoa medio podrida, una bicicleta vieja, algunas cajas, bolsas y muchos pedazos de cosas rotas o desarmadas. Le preguntamos qué había sido lo último que había pintado Salvatierra. Nos mostró cuál era el rollo del último año. Estaba cerca del piso, a nuestra altura. Lo desenvolvió y lo fuimos desplegando. Vimos el extremo que Salvatierra había pintado 15 días antes de morir. Los últimos metros de la tela estaban cubiertos enteramente por un color de agua mansa, por momentos transparentes, por momentos más opaca, como un silencio sumergido donde a veces había un pez nadando solo y algunos círculos. Nos miramos con Luis. Creo que nos gustó a los dos, transmitía tranquilidad. Está sin terminar, dijo Aldo, mostrándonos un pez y unos círculos que habían quedado por la mitad. Después de pintar esta parte se quedó sin fuerzas y no quiso seguir. No importaba. Se entendía que de algún modo lo había terminado donde él había querido, como si después simplemente hubiera decidido morirse. Miles de veces me había preguntado cómo sería el extremo de la tela, esa tela que me parecía un caudal infinito por más que supiera que algún día terminaría, como también terminaría mi padre, que era mortal aunque yo no lo quisiera creer. Ahí estaba la respuesta, con toda naturalidad. Ahí estaba el fin. A los 14 años, ya abandonado por sus primas que se habían aburrido de él, Salvatierra se volvió más solitario. Una foto grupal de entonces lo muestra sosteniendo incómodo su gorra, casi a un costado de la familia, mirando con un aire de potrillo distante detrás de esa nariz prominente que heredamos Luis y yo. Su madre lo dejaba visitar a un pintor alemán y anarquista llamado Herbert Holt, que vivió un tiempo en Barrancales y fue amigo y alumno de Bernaldo de Quirós. Holt le enseñó a mi padre las técnicas del óleo. Estas cosas nos las dijo Salvatierra mismo, con esa mezcla de mímica y de señas con las que nos contaba a veces cuentos. 2 veces por semana iba hasta casa de Holt en bicicleta, no volvió a montar a caballo por mucho tiempo.
Bordeaba el río por el camino viejo donde ahora está la avenida costanera. Pasaba entre las arboledas de la entrada sur del pueblo, entre fresnos, sauces y álamos que formaban esos túneles verdes que aparecen en su obra. Llegaba a casa de Holt a las 9 de la mañana. El viejo lo dejaba pintar a su lado, dándole apenas algunas indicaciones. Poco a poco, le enseñó a usar la perspectiva, a mezclar colores, a estudiar las proporciones y, lo más importante, a pintar todos los días. A veces retrataban a viejos vagabundos a los que Holt hacía posar a cambio de vino y galleta. Pero Holt se fue. Se volvió a Alemania después del golpe de Uriburu. Mi hermano opina que los motivos de su partida no fueron políticos, sino que, al verse superado en tan poco tiempo por su alumno, el viejo decidió buscar nuevos horizontes, lejos de semejante humillación. En el Club Social de Barrancales todavía hoy quedan un par de telas bastante malas que intentan mostrar la ribera del río Uruguay, pero que se parecen más al frío Danubio de su tierra natal. En su tela, Salvatierra recuerda en 2 o 3 oportunidades a Holt. En un momento lo pinta como un director de orquesta que gobierna el paisaje, el pincel en alto como una batuta dominante. En otro, aparece sentado, contento, comiendo una gran sandía amarilla bajo un cielo amarillo como un incendio. Salvatierra nos contó que tuvieron una discusión un día porque él pintó una sandía amarilla y Holt le dijo que había que pintar las cosas del color que tenían. Si las sandías eran rosadas como el ocaso, había que pintarlas rosadas como el ocaso. Mi padre trató de explicarle con su mímica nerviosa que las sandías amarillas existían. Holt pensó que le estaba tomando el pelo y lo echó. Salvatierra volvió al día siguiente con una sandía redonda de regalo. Adelante de Holt, la partió al medio con su cortaplumas y, para asombro del alemán, se abrieron 2 mitades amarillas. Durante esos años de aprendizaje con Holt, Salvatierra evitaba todo lo posible a sus primos y hermanos, y paseaba a pie por el monte de la costa. Así conoció a los pescadores, viejos canoeros que armaban ranchadas en la orilla y que vivían de lo que pescaban con espineles y tejidos. Viejos que evitaban que la creciente les llevaran las pocas cosas que tenían, colgándolas de las ramas más altas de los algarrobos. En la tela puede vérselos entre constelaciones de peces monstruosos como suelen ser los peces de río. Grandes surubíes atigrados y bigotudos, bagres amargos con el color de la bilis, patíes de rasgos orientales, mandubíes con pico de pato y el pez armado chancho, que es el acorazado de los peces con púas a lo largo de sus costados. Así pinta Salvatierra a los pescadores de su infancia como santos, harapientos, patronos de los peces que nadan en el aire del ramaje, entre chapas, ollas, bolsas, cucharones que cuelgan de los árboles para que no se los lleve la creciente. Como si todos andaran tanto en el aire como en el agua, los hombres, los peces y las cosas. Se entiende que no le gustara ir, como tenía que hacer a veces forzosamente con sus primos y hermanos, a los bailes sociales en el pueblo. Su mudez seguramente lo inhibía de participar. Además, no le gustaban las formalidades. Desde que lo conocí, se vestía con 2 cosas: para pintar su mameluco de mecánico manchado de colores y para ir al correo, un saco gris que al jubilarse no se volvió a poner. Yo creo que de Holt aprendió también, más por imitación que por doctrina del viejo alemán, cierto gusto por la libertad, cierta anarquía vital o aislamiento feliz. Una simplificación de la vida a las cosas mínimas que le permitiera continuar haciendo sin estorbos lo que a él le gustaba. Cuando Holt partió, le dejó a mi padre una buena cantidad de pintura y un largo rollo de tela que le había sobrado. Holt mismo iba cortando pedazos de ese rollo y los estiraba en bastidores rectangulares para pintar. Pero Salvatierra, al recibir el rollo entero, decidió pintar sobre él un largo cuadro con el tema del río, en toda su longitud, sin cortarlo. Ese fue el primer rollo. Tenía 20 años cuando lo empezó.
Lo primero que hicimos antes de irnos fue pagarle unos pesos a Aldo para que cuidara las telas y mantuviera el galpón como hasta entonces. Poco después, pudimos dejar por unos días nuestras ocupaciones en Buenos Aires y volver a Barrancales. Luis no tuvo problemas para escaparle a la escribanía y yo, divorciado con mi único hijo en Barcelona, solo tuve que cerrar unos días la inmobiliaria, que de todos modos ya estaba casi parada. Nos instalamos en la última casa que habían tenido mis padres, todavía a la venta. Quedaba cerca del río y a 5 cuadras del galpón. Nos pasamos esos días bajando y subiendo los rollos con la ayuda de Aldo, usando el sistema de poleas y un aparejo para levantar motores que Salvatierra había conseguido en un antiguo taller mecánico. Calculamos que cada rollo pesaría unos 100 kilos. Luis comentó que estábamos más viejos y nos reímos porque el simple hecho de arremangarnos como antes para hacer un trabajo físico nos mejoró el humor. Una vez que el rollo quedaba en el suelo, lo desplegábamos y Luis iba fotografiando fragmentos. Su idea era enviar las imágenes con una carta para insistir en la provincia con un subsidio, o si no recibíamos una respuesta, pedir apoyo a alguna fundación o museo que estuvieran interesados en solventar un proyecto de exposición. Exponer la tela entera en un solo lugar hubiese sido imposible. Pensamos que tal vez se podría exponer por segmentos. 2 secuencias habían sido expuestas en Buenos Aires en los años 60, durante muy poco tiempo, pero Salvatierra no había querido estar presente. Siempre se había sentido sápodo troposo, figurativo entre no figurativos, provinciano entre porteños, hacedor entre teóricos. Además, esos eran tiempos de instalaciones y happenings, estéticas lejanas a Salvatierra. Otra vez, su amigo, el doctor Dávila, llevó un fragmento a una Bienal de Arte en Paraná, luego de acordar con mi padre que si su obra ganaba compartirían el dinero del premio. Y ganó. Fuimos todos a la ceremonia. Salvatierra se sintió muy incómodo y nunca volvió a exponer. No le interesaba y además interrumpiría su trabajo diario. No necesitaba el reconocimiento, no sabía cómo lidiar con eso, le parecía algo ajeno a su tarea. Yo creo que él concebía su tela como algo demasiado personal, como un diario íntimo, como una autobiografía ilustrada. Quizá, debido a su mudez, Salvatierra necesitaba narrarse a sí mismo, contarse su propia experiencia en un mural continuo. Estaba contento con pintar su vida, no necesitaba mostrarla. Vivir su vida, para él, era pintarla. También creo, y esto lo entiendo solo ahora, que quizá lo avergonzaba un poco la desmesura de su obra. Ese tamaño fuera de escala, grotescamente gigante, casi más cerca de ser la acumulación de un vicio o de una obsesión que un cuadro terminado. Decidimos con Luis que mejor que distribuir fotos con una carta sería preparar un folleto que mostrara algunos segmentos de la tela, con una explicación y alguna imagen de Salvatierra. También decidimos incluir una foto del galpón con los rollos colgados, para que se entendiera la magnitud de la obra y del proyecto. Fue muy difícil elegir el encuadre de las distintas partes de la tela, porque Salvatierra pintaba sin bordes laterales. Lograba una continuidad entre las escenas. Eso era algo que lo obsesionaba. Quería captar en la pintura la fluidez de un río, la fluidez de los sueños, la manera en que las cosas se transforman en los sueños, con toda naturalidad, sin que el cambio parezca absurdo, sino inevitable, como si encontrara la violenta metamorfosis que se esconde dentro de cada ser, de cada cosa, de cada situación. Un ejemplo de esto es el fragmento de febrero del 75, que empieza con una fiesta entre los árboles, en un jardín donde hay parejas bailando, riendo. Parece haber mucho ruido en el aire. Hay algunos borrachos tirados, un hombre arrastra a una mujer hacia los arbustos, 2 hombres están a punto de iniciar una pelea, hay un borracho de uniforme militar, otro de rodillas parece estar sufriendo con algo clavado en el estómago. Después hay un militar zamarreando del brazo a una mujer y más hombres forcejeando entre los árboles, uniformados, luchando abrazados, cuerpo a cuerpo, con bayonetas y sables, gente matándose en un gran alboroto, gente tirada, muerta. Y el cuadro ya es una batalla en medio del monte.
La pintura, al pasar así de fiesta a batalla, logra que uno acepte la transformación como si fuera una consecuencia lógica y evidente. Debido a esta continuidad de la pintura, fue difícil elegir encuadres para fotografiarla. La tela no tenía bordes, ni siquiera en los extremos de cada rollo. El fin de cada uno se ensamblaba perfectamente con el comienzo del siguiente. De haber podido, Salvatierra los hubiese guardado unidos en un solo rollo gigante, aunque hubiera sido imposible de conservar y de trasladar. Cada rollo, en el revés de la tela, tenía claramente escritos la fecha y el número. Un día antes de irnos, cuando empecé a ordenarlos en una lista, noté que faltaba uno. Faltaba un año entero, 1961. Las fechas anotadas en el reverso de la tela saltaban del 60 al 62. Salvatierra no había dejado de pintar un solo día. Era imposible que hubiera dejado de pintar un año entero. Entonces, enseguida miramos con desconfianza a Aldo. Él dijo que no tenía ni idea de dónde podría estar y que si ese rollo existía, hacía mucho que no estaba ahí, porque el orden en el que estaban colgados no se alteraba hacía mucho tiempo. Si lo hubiesen robado hace poco, se notaría el hueco. Yo le creí, mi hermano no. Tratamos de hacer memoria sobre ese año. ¿Qué había pasado en el 61? No recordábamos nada en particular. En ese entonces estábamos en una casa cerca del parque municipal. Yo tenía 10 años, Luis 15. Ya había muerto mi hermana Estela. Salvatierra trabajaba en el correo y mamá daba clases de inglés, lo de siempre. Si no lo había robado Aldo, ¿qué había pasado con ese rollo? ¿Dónde podía estar? ¿Se lo habrían comido las ratas y por eso Aldo lo había escondido o tirado? ¿Lo habría robado otra persona? ¿Salvatierra mismo lo habría destruido o vendido o regalado? Los rollos que se habían expuesto en Buenos Aires y en Paraná estaban ahí. El faltante no era ninguno de esos tres. Estuvimos un rato tratando de resolver el tema. Después tuvimos que seguir adelante con el trabajo, porque nos volvíamos a Buenos Aires al día siguiente. Voy a interrumpir acá y los dejo pensando cuántas maneras hay de escribirse, cuántas maneras hay de narrarse, cuántas maneras hay de narrar la continuidad de la vida, de narrarse como en un río, con esa continuidad y transformación constantes. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y gracias por escucharme. Hasta la próxima.